Queridos amigos laurentinos, comunidad laurentina, bienvenidos a una entrevista más con nuestro querido maestro, el profesor doctor Lorenzo Peña, quien está desde Tres Cantos, Madrid, en el Reino de España. Yo, Marcelo Vázquez, desde Cuenca, República del Ecuador. Les invito para que visiten el canal de Lorenzo. Vayan a la dirección www.lorenzopena.es, la primera sílaba de España. El día de hoy vamos a revisar la temática de la ontología. Tenemos planificadas por lo menos 3 entrevistas, incluyendo la presente, y hoy nos dedicaremos a revisar este texto que Lorenzo publicó en el año 87 en la editorial Siglo XXI, Fundamentos de Ontología Dialéctica. Es un texto que se publicó en el año 87, pero que ya en su estadía en Quito, en su segunda estadía, por los años 80, 81, ya estaba ese texto prepublicado. En realidad, yo lo estudié cuando era estudiante de la licenciatura. Entonces, bienvenidos. Vamos a comenzar con esta temática. La ontología es tradicionalmente el pilar central del árbol filosófico, y eso con justa razón, puesto que los temas, los problemas que trata de solucionar son como la raíz o el tronco de dicho árbol de las demás disciplinas o subdisciplinas filosóficas. Entonces, para empezar, querido Lorenzo, creo que es imprescindible abordar la cuestión de qué es el ser o la existencia. Tú identificas ambas nociones y siempre lo haces para llegar a una posición personal. Tú dialogas con otros autores, no solamente contemporáneos en la corriente analítica, sino otros autores sobresalientes en toda la historia de la filosofía occidental. Entonces, podríamos empezar, por favor, con esta gran temática centralísima en toda la filosofía. ¿Qué es el ser para ti o la existencia? ¿Por qué crees que no hay que diferenciar entre ambas nociones? ¿Y cómo llegas tú a esta posición? Bueno, pues efectivamente el ser y la existencia se han identificado en la tradición filosófica. Para empezar, porque los verbos, el verbo existir es un verbo latino que viene de existere, de formación relativamente tardía en la historia de la lengua latina. Sistere, que que tiene que ver con, es un verbo que tiene que ver con estar, lo podríamos traducir más bien como estar, hallarse, encontrarse, situarse, y ex, que significa fuera, es decir, existe lo que, lo que se ha producido, digo etimológicamente, lo que se ha producido y por tanto está ya ahí fuera. Bueno, en griego no hay una diferencia, en griego clásico, entre existir y ser. Por tanto, el diferenciar ser y existencia era muy difícil. Aún así, vamos a ver qué se hizo. Para los presocráticos, desde Tales de Mileto hasta Demócrito, pasando por Anaxágoras, Empédocles y todos los demás, ser y existir es lo mismo. Por eso Parménides, cuando dice solo ton esti, solo el ente o el existente, podemos traducirlo igual, solo el existente o lo existente, mejor dicho, existe, es único, porque dos existentes diferirían en algo y entonces el uno existiría y el otro no. Y mm, llega Aristóteles, para Platón también, ser y existir son lo mismo, y llega Aristóteles, que es el hombre de los distingos, y distingue no dos verbos, no los tiene, no dispone de ellos en su lengua, pero sí dos acepciones. Ser en el sentido de lo verdadero y ser en el sentido de existir. El sustantivo verbal del verbo einai, o ser en griego, es usía. Y usía, que nosotros traducimos como esencia
o sustancia. Sin embargo, Aristóteles no considera que todo ente sea una usía, porque también admite los accidentes, cantidad, cualidad, relación, em, acción, pasión, ubi, cuando. Bueno, no sé si me dejo alguno. Entonces, ¿cómo así el ser y lo que propiamente hablando es la usía tiene ser y los accidentes que tienen ser también, pero no son usía? Bueno, pues eso se explica por la doctrina aristotélica de la analogía, a la cual ya aludí de pasada, me parece que fue al final del episodio anterior, y es que son la sustancia o esencia y los accidentes son, tienen ser, pero no exactamente en el mismo sentido de la palabra, sino en sentidos afines. Ahora, más allá de lo que es o existe, hay un ser alético, veritativo, que es el que, predicativo, que es el que nos permite decir que un unicornio es un caballo con un cuerno. Es. Y eso es verdad. Hay verdades que no están ancladas en la existencia, que tienen una verdad más allá de la existencia. Un ser así más allá del existir. Y después de Aristóteles vienen los estoicos y también ellos van a distinguir, pero no como Aristóteles, entre ser eh, propiamente dicho, sea existir, y ser veritativo o alético, o sea, predicativo, sino que van a distinguir entre los objetos, entre lo que está ahí en el mundo, dos tipos de cosas. Digo, cosas, objetos, habría que ver la palabra exacta griega o latina que cada uno usa, pero lo que ellos entienden es que más allá de lo existente, de los existentes, hay algo que tienen, que juegan un papel en el mundo, en la realidad. Bueno, y aquí, con estas dos corrientes, aristotelismo por un lado y estoicismo por otro, vemos planteado el gran problema filosófico de esencia y existencia, que es el problema central, uno de los, quizá el problema central de la metafísica o ontología, y el que originó la redacción del primer libro de metafísica, que fue El ente y su ser, al cual no has aludido tú, más adelante podremos hablar de él, y eh, mm, ese libro de El ente y su ser trata muchas cosas, pero el tema inicial era la relación entre esencia y existencia. Bueno, pues es una relación que va a ocupar toda la filosofía medieval, moderna y contemporánea. Para los medievales y los modernos, y quizá los contemporáneos, cada ente es una esencia. Por esencia entendemos lo que algo es y por existencia su ser. Cuando digo lo que algo es, quiero decir el dispositivo que tengo aquí delante es una tableta. Su esencia es ser una tableta. La, la colina que puedo ver mirando por la ventana es una colina, un cerro, un altozano, y su esencia es ser una colina. El té que voy a tomar ahora es té. El es ahí se usa de modo predicativo y lo que viene después, el predicado, expresa o significa una propiedad esencial que es la de serte. Bueno, pues desde Aristóteles
pasando por toda la filosofía medieval, Avicena, Averroes, Duns Scoto, Santo Tomás, los escolásticos modernos, la filosofía moderna, el racionalismo, Descartes, Spinoza, Malebranche, Leibniz, Kant, y, y, y yendo hasta la filosofía contemporánea. Bueno, es un poco más dudoso Nicolai Hallman, pero también se considera que cada ente una esencia, es una esencia y tiene existencia. Lo cual quiere decir que los entes en sí mismos, considerados en sí mismos, tú, yo, la lámpara que tengo ahí cerca, los árboles que estoy viendo por la ventana, todo ello son esencias que tienen existencia. Y hay esencias que carecen de existencia. Estas esencias que carecen de existencia se plantean de modo diferente en Aristóteles y en los estoicos. Es lo que yo en El ente y su ser llamé el esencialismo alético para el de Aristóteles y esencialismo objetivo u óntico para los estoicos. En la filosofía medieval, las esencias inexistentes tienden a considerarse como ideas en la mente de Dios. Esto viene de San Agustín, Boecio, los primeros filósofos cristianos. No es del todo así en Duns Scoto ni en Suárez, para quienes las esencias tienen una entidad, no, decir entidad es inapropiado, una objetividad propia, no existencial, pero se dan de suyo y Dios las conoce. Es decir, no son meramente ideas en la mente de Dios, sino que Dios tiene esas ideas por el conocimiento de las esencias. En la filosofía moderna, Descartes, Spinoza, Malebranche, Leibniz, en el racionalismo, pasa igual. Los entes son esencias y los entes, el único ente que siendo esencia es también existencia, porque su esencia involucra la existencia, es Dios. Spinoza lo formula con una enunciación que es inmejorable, que es que Dios es aquel ente cuya esencia incluye o abarca la existencia. Para Leibniz, los entes son habitantes de los mundos posibles, aunque eso no quiere decir que Leibniz reconozca propiamente ser a los mundos posibles. En realidad, Leibniz es ambiguo, ambivalente o titubeante con respecto a los mundos posibles. Él explica las nociones de necesidad, posibilidad, contingencia por los mundos posibles, pero si los mundos posibles son meras ficciones, pues está explicando diferencias reales por otras puramente ficticias. Pero por otro lado, no se atreve, ni creo que sería compatible con algunas de sus creencias e ideas más arraigadas, otorgar ningún tipo de ser propiamente a los mundos posibles. Bueno, las esencias tienen para Leibniz, antes de existir, algún tipo de entidad esencial y lo que él llama un conatus ad existendum. Es decir, que las esencias inexistentes tienden a adquirir esa completud que es la existencia. Por eso Leibniz define la existencia como el complemento de la esencia. La esencia es un ser, una entidad que digamos deficiente, a la que
que anhela a algo, el conatus tiene ese conato al existir, tiende por sí misma al existir, pero porque carece de ese existir. Y ese existir no es más que la completud que da, que plenifica la esencia. Y eso solo se lo da Dios. Dios, que es también una esencia que involucra su propia existencia. Pero las criaturas son esencias que solo existen porque Dios les da la existencia. Pero claro está, ya sabemos, Dios les da la existencia porque Dios está obligado a hacer lo mejor. Y lo mejor es aquel orden de cosas que conjunta la máxima cantidad de esencia que sea composible. Las esencias están graduadas, unas tienen más esencialidad o más entidad esencial que otras. eh, mm, Cada una tiende a existir en función de su propia cantidad de esencia, pero para formar un orden de cosas, o sea, un mundo cuya optimalidad, el mejor de los mundos posibles, quiere decir aquel que realiza la máxima cantidad conjunta de esencia. Pero entonces Dios adjudica existencia no forzosamente a las mejores esencias, no a aquellas que tengan mayor ser esencial, sino a aquellas que conjuntamente formen un todo que sea el máximo composible, esencial y existencial a la vez. Bueno, para Kant, la, el, los entes son esencias y la existencia es algo adventicio que él define como la mera posición. Está su famosa frase de 100 táleros reales no difieren en nada de 100 táleros posibles, o un tálero, da igual, un dólar real y un dólar posible son iguales, y la única diferencia es que el dólar real está puesto, es la posición, claro, esa es una definición metafórica, si queremos, pero es la de Leibniz. El existir, el ser lo tienen todas las esencias, todos los posibles, pero el existir lo tienen aquellos posibles que han sido puestos por una causa. Bueno, si llegamos al siglo XX, dejando de lado Nicolai Hartmann, que tiene reflexiones interesantísimas, y en realidad fue el que mi lejana mocedad o primera juventud, quien me incitó a interesarme por este problema, pero no voy a hablar ahora de su solución. Pero tenemos a Heidegger, para el cual hay un algo que tiene existencia y no esencia, que es el ser humano. Por eso en el Ser y Tiempo, Heidegger llama al hombre Dasein. Dasein en alemán significa existir. Es decir, que, eh, claro, Heidegger juega con las palabras. En realidad es difícil saber si su prosa es filosófica, ensayística, cuasi poética, si lo que nos está haciendo es proponer texto, en todo caso, si lo suyo es filosofía, ni, ni Averroes, ni Santo Tomás, ni Leibniz son filósofos. Bueno, me he saltado a Hegel, porque la filosofía de Hegel es complicada y no quiero enfrescarme con ella. Pero Heidegger, por tanto, considera que hay un ente que es la existencia, que es el hombre, y otros entes que en rigor carecen de existencia. Son, pero no existen, porque, bueno, en fin, habría que explicar
a Heidegger, que yo nunca he entendido muy bien y tampoco creo que apasione en este momento a nuestros interlocutores. Claro, a partir de todo eso, elaboro yo mi propia reflexión y yo invierto los términos. Por eso se puede decir que mi filosofía es un existencialismo. Si no fuera porque decir esto corre el riesgo de confundirnos con Sartre, Heidegger, Gabriel Marcel y todos esos autores que consideran que solo el hombre es existencia, que el hombre no tiene esencia. Por supuesto que para mí el hombre tiene esencia. No se puede convertir en murciélago, por ejemplo. Bien, pero para mí todo ente es una existencia. Primero, ¿qué es existir? Existir es ser, ni más ni menos. El existir, hay la existencia es una cualidad, como la prudencia, como la sapiencia. ¿Quién tiene sapiencia? El sabio. Prudencia, el prudente. Bueno, pues la existencia la tiene el existente, pero es una cualidad con un rasgo definitorio, que es el siguiente. La prudencia de un hombre prudente no es ese hombre, es una cualidad suya, un atributo o accidente que es su prudencia. La inteligencia de un chimpancé no es el chimpancé, es una cualidad, un atributo, un accidente del chimpancé. La existencia de un existente es el propio existente. La existencia de la tableta que tengo delante es la propia tableta, lo que quiere decir que todos los entes son existencias. No es que tengan existencia, es que son existencias, que tienen esencia. O sea, en mi metafísica yo invierto radicalmente los términos. Los entes no son esencias con existencias, sino existencias con esencia. Eso no quiere decir que la esencia sea contingente. No, la esencia, en sentido estricto de la palabra, es necesaria. Yo puedo hacer romper la tableta, puedo hacer muchas cosas con ella. Puede dañarse y dejar de servir y usarla como reposavasos, por ejemplo, o cualquier otro uso. Ha dejado, pero es que la tableta ha dejado de existir. En su lugar ahora hay otra cosa. Bueno, pues esa es la concepción que yo tengo de la existencia y entonces se me puede objetar, bueno, y si la existencia de usted es, el existir de usted es usted mismo, es una existencia, y el existir de cualquier otro personaje, por ejemplo, del presidente ecuatoriano Lasso, ¿no? Eh, es su existir, es el propio Lasso. Pero somos lo mismo, Lasso y yo. No, evidentemente somos seres o entes diversos. ¿Por qué? Primero, porque existir no es forzosamente existir en este mundo nuestro de la experiencia cotidiana. Puede ser existir en alguno de los infinitos mundos posibles o en muchos de ellos. Y segundo, la existencia se da por grados. Y lo que yo sostengo es que no hay dos entes diversos que existan en el mismo grado en todos los mundos, o en todos los aspectos, podríamos decir. Es decir, que en unos aspectos existirá más el uno y en otros aspectos existirá más el otro. Y eso es lo que diferencia la cantidad de existencia, pero no la cantidad de existencia en nuestro mundo. En nuestro mundo es evidente que muchas cosas pueden tener la misma cantidad de existencia, pero no pueden tenerla
en todos los aspectos, en todos los mundos posibles. Bueno, esta sería mi respuesta. Gracias, querido Lorenzo. Me queda una pequeña duda. La segunda pregunta que te voy a hacer es con respecto a los universales, pero no la voy a hacer en este momento. Posterguémosle por unos minutos. ¿Tú estás de acuerdo con que la existencia es una propiedad? Y seguramente es una propiedad que comparten todos los existentes. Pero si es que reducimos la existencia de cada ente a ese mismo ente, mi existencia soy yo, tu existencia eres tú. Entonces, si es que eso es la existencia, ¿qué compartimos, Lorenzo? Ya que, No tengo mucha claridad. Si es que, bueno, como seres humanos, nosotros tenemos una sí, esencia, sí, pero la esencia no es lo mismo que la existencia. Estoy un poco confundido. Por favor, ¿podrías aclarar un poquito más? No sé si está clara mi inquietud sí, o... sí, Ya, está clarísima. por favor. Vamos a ver, vamos a ver. La, todos los estudiantes comparten, bueno, pongamos otro ejemplo. Todos los prudentes comparten una cualidad que es la prudencia. La prudencia es común. Ahora, la prudencia de Platón, la prudencia de Fernando el Católico y la prudencia de Poincaré, vamos a poner tres ejemplos, son distintas. Comparten la cualidad de prudencia, pero al ejemplificar la prudencia Platón, surge un particular que es un hecho, que es el hecho de que Platón es prudente. Al ejemplificarla Fernando el Católico, surge el hecho de que Fernando el Católico es prudente. Al ejemplificarla el rey prudente, al que se llama así Felipe II, surge el hecho de que Felipe II es prudente. Y al ejemplificarla el Poincaré, este político francés, surge el, el hecho de que Poincaré es prudente. Pero el hecho de que Poincaré es prudente no es lo mismo que Poincaré. El hecho de que Felipe II sea prudente no es lo mismo que Felipe II. En cambio, el hecho de que Poincaré sea existente es un hecho que es lo mismo que el propio Poincaré. El hecho de que Platón sea existente, la existencia de Platón es un hecho, pero ese hecho es el propio Platón. O sea, que mientras que la prudencia de Platón no es Platón, ni la helenicidad de Platón es Platón, ni la miopía de Platón es Platón, ni la entereza ni la audacia de Platón es Platón. En cambio, la existencia de Platón es Platón. Es un hecho. Es decir, ¿qué es la valentía de Platón? Es un hecho. Es el hecho de que Platón es valiente. ¿Qué es la existencia de Platón? Un hecho. Pero ese hecho de que Platón existe es el propio Platón. Lo cual ya nos adelanta al tema de los hechos, claro. Gracias, querido Lorenzo. Avancemos hacia la segunda pregunta que está planificada. Nos has hecho un recorrido histórico sobre cómo los filósofos han concebido la existencia y luego llegaste a tu propia posición. Entonces, sabemos qué es el ser, qué es existir. La siguiente pregunta tiene que ver con qué tipos de cosas existen. Los nihilistas dirán nada, los nominalistas creen que solamente existen entes individuales, como podría ser cada uno de los libros que están a mi espalda en el anaquel, Muy bien. ¿sí? Y niegan la existencia de universales. Concentrémonos en la cuestión de los universales. Eh, Hemos hablado, por ejemplo, de individuos humanos, pero otra cosa es el hombre en cuanto tal, como decían los aristotélicos. Muy bien. ¿Sí? Yo soy yo, tú eres tú, pero ambos compartimos la misma esencia humana.
¿sí? En este momento no nos interesa saber qué es aquello que compartimos. Creo que todos tenemos una noción de lo que es ser hombre. Yo tengo mi edad, mi estatura, mi peso, tengo mis propias causas, tú las tuyas, cada uno las suyas. En cambio, el hombre en general no tiene lugar de nacimiento, no tiene edad, no tiene sexo, no tiene nacionalidad. Y desde la antigüedad a Platón se le criticó que estos entes parecen muy raros y muchos han tendido a creer que no existen universales, como podría ser la propiedad de ser hombre. Tú eres un realista, crees que existen los universales. ¿Podrías, por favor, comentar el problema y otras alternativas y tu posición? Sí, lo que pasa es que l- los universales se han entendido de maneras diferentes. La diferencia entre realismo y nominalismo es que el realista cree que hay universales, como tú has dicho, y el nominalista cree que no. Como decían los nominalistas escolásticos, el universal es un flatus vocis, una, un eh, hálito, un soplo de la voz. Hay una postura intermedia, o que quiere ser intermedia, que es el conceptualismo, que es bailar en la cuerda floja. Es decir, bueno, no existen, tampoco son puras denominaciones, sino que hay un algo en la mente que son los conceptos. Bueno, dejando de lado ese conceptualismo que no deja de ser un nominalismo disfrazado, hay muchos conceptos, hay razones, hay una razón obvia para decir que hay universales, y es que las cosas, los individuos tienen cosas en común, comparten. Si no hubiera universales, pues el color verde que se ve detrás de mí en este momento, el color verde de aquel prado que estoy viendo más lejos, o el color verde que es uno de los tres de la bandera mexicana, eh, pues no tendrían nada que ver. Los llamaríamos verdes, pero no habría nada que compartieran el uno con el otro. Es la razón más obvia, es que los entes a los que damos una denominación, se la damos por algo, no arbitrariamente. Los nombres propios los damos arbitrariamente. Los papás llaman a sus hijos al nacer como quieren. Pedro, José o mm, Chiriquil. Hoy se usan nombres muy imaginativos, ¿verdad? Que no sé de dónde salen. Y luego no se sabe, cuando se ve ese nombre, no se sabe de qué sexo es, bueno, la verdad, y si hay que llamarlo Don, pues Don Tiriquil, Fernández López, suena muy raro, ¿verdad? Pero bueno, los nombres son arbitrariamente dados y no existe, dos Pedros no tienen nada en común. Se dice, por ejemplo, el 24 de junio, hoy es el día de los Juanes. No, bueno, más exactamente de los que se llaman Juan Bautista. Bueno, no existen los Juanes. No hay ninguna propiedad de ser Juan. Hay una propiedad de llamarse Juan. Tú te llamas como mi abuelo eh, paterno, que murió muy joven, desgraciadamente, Marcelo Peña, y, pero los Marcelos no compartes con él otra propiedad, bueno, compartes muchas, pero a este respecto, la única es la de llamarte Marcelo, no la de ser Marcelo. Bueno, de manera que hay un motivo muy imperioso que se impone para creer que hay universales. Y hay un motivo muy imperioso para creer que no los hay. Y es que es el de saber qué son, dónde están. No, yo no puedo ver verde sin ver algo verde, una pantalla verde, un prado verde, una bandera verde, una, eh, una caja verde, un libro
con los libros de Loeb, de la biblioteca Loeb de clásicos griegos. Bueno, pues sus forros son verdes, pero yo no puedo ver el verde si no miro un elemento concreto, el que llamamos un individuo, que es verde. Y eso ha llevado a muchos al nominalismo, pero al mismo tiempo todos los nominalistas se las han visto y deseado para explicar que algo hay en común, aparte del nombre, entre dos objetos verdes, que no es igual que lo que hay en común entre dos individuos por llamarse del mismo modo. No, lo único en común entre dos Marcelos es que se llaman Marcelo. Bueno, podrán tener muchos otros rasgos en común, en este caso, por ejemplo, hablar la lengua española, pero no, no hay nada más. El nombre existe también en italiano, ligeramente diverso, Marcello, el célebre cineasta Marcello Mastroianni. Bueno, pues era otro Marcelo, pero vamos, es decir, quiero decir, se llamaba Marcelo. No hay una propiedad de ser Marcelo. Sí hay una propiedad de ser verde, pero mm, los nominalistas no pueden explicar lo que tienen en común las cosas verdes, lo que tienen en común las panteras, lo que tienen en común los aguacates, lo que tienen en común mm, las chirimoyas o lo que tienen en común las montañas. Algo tienen en común. En algo, en algo se parecen el Huascarán y el Chimborazo, en que son montañas, grandes montañas. Bueno, pues la dificultad, entonces, trata de solventarse por los realistas, teniendo cada cual una concepción de que sea ese universal. Para Platón, el universal es como el singular, pero perfecto. Es decir, el universal libro, el libro en sí, es un libro que no tiene ni 100 páginas ni 1000, ni es grande ni pequeño, ni es de formato de bolsillo, ni, ni de tamaño eh, folio, ni está escrito en español ni en bengalí. Ese es el libro en sí. Claro, esos son los entes raros, ¿verdad? Y Platón, que no era ingenuo, se dio cuenta de la dificultad. Todo, las, las objeciones que hay que hacer a la filosofía platónica, Platón mismo se adelantó y en sus últimos diálogos, sobre todo el sofista y el Parménides, hay un autocuestionamiento de la idea de las formas. Porque esa idea, ese universal, Platón inicialmente lo aplica a las perfecciones, la belleza. Las cosas bellas tienen en común un algo, participan de un algo que es la belleza en sí. La belleza en sí es un ente tan bello, tan bello, tan bello, que no está afectado por nada más que por la belleza. No es ni grande ni pequeño, ni está ubicado en un sitio o en otro. Bueno, en el propio Platón, por ejemplo, en el Fedón, se plantea si también hay universales de las cucarachas, pelos y demás cosas sucias. No sé por qué los pelos los considera cosas sucias, ¿verdad? Claro, la cucaracha en sí, bueno, no nos resulta muy atractiva. La belleza en sí, vaya. Pero de manera que el propio Platón, que no elabora exactamente un sistema de filosofía, por eso no, Aristóteles sí, pero Platón no escribe diálogo, no escribe tratados, escribe diálogos. Claro que por los diálogos vemos que nos percatamos de qué sistema de filosofía escribiría si escribiera uno, o hacia, pero no lo escribió, ni lo propuso, nunca. Bueno, luego en la Edad Media, a comienzos de la Edad Media, surgen todas esas
esa pléyade de escuelas realistas que yo traté escuetamente en una monografía que escribí en Quito, en mi segunda estadía en Quito, nada más llegar unos meses después, porque era el centenario del nacimiento de Abelardo y escribí aquel poligrafiado. Hay clases, estudio sobre Abelardo y el realismo colectivista. Que yo pensaba que ese aniversario de un filósofo medieval tan, tan importantísimo como es Abelardo iba a celebrarse en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, porque además un hombre, un teólogo, un poco heterodoxo, pero, pero que siempre se mantuvo fiel, fidelísimo a la Iglesia Católica. Su vida, todos sabemos que fue asendereada y que no estuvo exenta del pecado de fornicación, pero, pero vamos, es un grandísimo filósofo, escolástico y teólogo. Sin embargo, el Departamento de Filosofía de la PUCE, que yo me encontré en el año 79, ya no era idéntico al Departamento de Filosofía que yo había dejado en 1975, porque entre tanto había llegado una influencia del Cono Sur que, que todo eso de la filosofía escolástica lo quería arrinconar y olvidar y hasta no enseñar. Bueno, eso tú lo sabes muy bien. Entonces ese poligrafiado se publicó a multicopista, se difundió entre los alumnos. Recuerdo que me hicieron bromas. Hay clases, como yo lo llamaba. Bueno, yo no voy a repasar aquí todas esas concepciones, pero hay una que es aquella a la que yo me adherí, que es que el universal es una clase o un conjunto. Luego he preferido llamarlo cúmulo, porque la palabra conjunto ha sido un poco confiscada por los matemáticos que hacen teoría estándar de conjuntos y consideran que lo que no se atenga a los axiomas de Zermelo-Fraenkel no es un conjunto, será una colección, un agregado. Entonces yo he preferido, una etapa muy posterior, hablar de cúmulos. Pero yo entonces los llamaba, como se llamaban normalmente, cúmulos, perdón, conjuntos o clases. Ahora, es lo mismo clase y propiedad. Quine establece una diferencia. Quine, sabes, ya lo he dicho, que es uno de los filósofos contemporáneos o el filósofo contemporáneo que más me ha influido. Entonces, Quine, que no acepta la diferencia entre lo contingente y lo necesario, igual que relativiza la diferencia entre verdades analíticas y sintéticas, pero admite una diferencia de grado. En cambio, entre verdades necesarias y contingentes no hace diferencia. Entonces, él dice, dos conjuntos son el mismo si tienen los mismos miembros. En cambio, dos propiedades son la misma si tienen los mismos miembros, o es decir, si lo mismo, todo lo que tiene la una tiene la otra, pero se cumple una condición adicional. ¿Cuál? Pues esa condición adicional, para él, los que crean en la necesidad pueden decir pues que eso sea necesariamente así. Pero como él no cree en la necesidad ni en la contingencia, son palabras para él huecas, entonces dice, la propiedad se difiere del conjunto en un algo enigmático, misterioso, que los adeptos de las propiedades tendrían que aclarar. Como no nos lo han aclarado, yo prescindo de propiedades y hablo únicamente de conjuntos. O si hablo de propiedades, dice él, lo uso como sinónimo de conjunto. Y usa, como él escribe en un inglés extremadamente rico, un poco preciosista, a diferencia de la mayoría de los filósofos analíticos anglosajones que usan un inglés pedestre, mm, manido,
poco pobre, mm, digamos, el inglés estándar internacional. En cambio, Quine es más difícil leerlo porque usa expresiones y vocablos más escogidos y variados. Bueno, pues yo estoy con Quine en que dos conjuntos son el mismo si tienen los mismos miembros con una diferencia en todos los mundos posibles y en el mismo grado. Claro, ahí introduzco dos, eh, eh, dos matizaciones, dos calificaciones que Quine, aunque Quine es un precursor del gradualismo, pero nunca lleva el gradualismo a sus consecuencias, pero yo digo, los conjuntos son difusos, es decir, que pueden abarcar a un individuo más y a otro menos. Y los conjuntos se dan en este mundo y en otros mundos posibles, o quizá en todos los mundos posibles. Entonces, dos conjuntos son idénticos cuando tienen en todos los mundos posibles los mismos miembros y esos miembros no tienen en un mundo posible a uno de los miembros en un grado y al otro de los miembros en otro grado. Es decir, que tienen dos individuos son idénticos, perdón, dos conjuntos son idénticos cuando hacen corresponder un grado de pertenencia a cada uno de los mundos posibles. Quizá cero grado de pertenencia. Bueno, ahora bien, ya he dado esto creo yo que disipa el problema. Claro, hay quien dice no hay conjuntos, igual que no hay formas o ideas platónicas, no hay conjuntos. ¿Dónde veo yo el conjunto? ¿Quién ha visto un conjunto? Bueno, pues yo creo que muchos hemos visto conjuntos. El conjunto de los libros de mi estantería lo estoy viendo ahora mismo. Veo el conjunto, no veo, es más, tengo que fijarme mucho para ver cada libro, pero el conjunto lo veo. Eh, mm, pero suponiendo que solo viéramos el conjunto viendo alguno de sus miembros, lo mismo sucede como cuando vemos un objeto muy grande, no lo vemos entero. Veo el armario donde tengo colgada mi ropa, pero lo veo por delante. O cuando abro la puerta lo veo por dentro. Y si se está haciendo mudanza, puedo verlo por detrás. Y cuando veo el mar, yo nací en una ciudad marítima y tengo un sentimiento de afecto, de admiración por el mar. Cuando veo el mar, pero yo veo una pequeñísima parte del mar. Entonces alguien puede decir, no, no, el mar no existe porque lo que usted ve del mar es exiguo, no digo infinitesimal, pero una porción minúscula. Bueno, mm, yo creo que podemos disipar esa dificultad, pero ahora les voy a poner en un aprieto a los nominalistas. ¿Qué son los individuos? Tú dices uno de los libros que tienes ahí detrás. ¿Qué es un individuo? Un individuo es un conjunto, es el conjunto de sus partes. Hay que distinguir, la teoría de conjuntos se distingue, hay filósofos que han querido acercar ambos enfoques o reemplazar la teoría de conjuntos por esta otra que es la mereología. La mereología de meros, que quiere decir parte en griego. La gran diferencia entre teoría de conjuntos y mereología es la transitividad. Lo que es parte de un todo es también parte de ese todo. En cambio, el miembro de un conjunto que a su vez sea un miembro de otro conjunto, no por ello es miembro de ese conjunto. El apóstol San Pedro era miembro del conjunto de los apóstoles, el conjunto de los apóstoles es
miembro del conjunto de los conjuntos de 12 componentes o integrantes, pero Pedro no es un conjunto de 12 integrantes. De manera que la mereología es transitiva, la teoría de conjuntos no es transitiva. Bien. Ahora, ¿qué es un individuo? Para Duns Scoto, un individuo es una esencia, ya hemos visto que para los medievales los entes son esencias, caracterizada por un algo inefable, que es su eceidad del latín haec, haeceitas, haec quiere decir esta, lo que podríamos traducir a nuestro idioma como estidad. Tú tienes tu estidad, yo tengo la mía, un libro tiene la suya. Lo que pasa es que esa estidad es enigmática. Mm, si yo trato de indilucidable, inanalizable, en cambio, mi concepción del individuo, corpóreo por lo menos, porque claro, los ángeles serían, o los duendes, sería más dudoso aplicarles esta concepción, pero un individuo es un conjunto de sus partes. Es decir, que un individuo es un ente en el cual de él para abajo se confunde la relación de conjunto a miembro con la relación de todo a parte. Un libro es el conjunto de sus páginas, es el conjunto de sus páginas más la carátula, más el cosido, y eh, es el conjunto de, de las moléculas que integran cada una de sus páginas. Entonces, si no hay conjuntos, tampoco hay individuos, a menos que alguien me defina o me aclare que es un individuo, como Duns Scoto, por un algo que tiene su ser su estidad. Pero la verdad es que yo, con el máximo respeto y admiración por este grandísimo filósofo que es Duns Scoto, pues no puedo satisfacerme. Hay otra respuesta que es la de Leibniz, y es que dos individuos se diferencian esencialmente por el principio de identidad de los indiscernibles. Es decir, que uno de ellos tiene una cualidad de la cual el otro carece. Y en rigor, todas las cualidades de un individuo forman parte de su esencia. Aunque digamos que nuestra esencia es ser humanos, pero porque eso es necesario, pero en rigor, Leibniz, en sus ensayos de teodicea, dice que el individuo es una species ínfima, es decir, es la especie más especiada. El hombre es una especie que pertenece al género animal y así sucesivamente. Bueno, pues el individuo sería la especie ya no ulteriormente especiable. Bueno, es una solución, la de Leibniz, que no está mal, pero yo considero que es más razonable pensar como yo en que un individuo es un conjunto de sus partes. Hay otra teoría también, que es la del propio Quine, que es que los individuos son conjuntos que tienen un solo miembro, que es el propio individuo. Es decir, un individuo es un conjunto unitario. Sabemos que en la notación simbólica usual se ponen los conjuntos con llaves, abre llave X, dos puntos, lo que siga, y luego cierra la llave. Bueno, pues un conjunto sería, un individuo, perdón, sería un conjunto de los entes idénticos a ese individuo. O sea, Marcelo Vázquez es un individuo, es un conjunto cuyo único miembro es ese mismo conjunto, o sea, Marcelo Vázquez. Bueno, esta es una teoría muy ingeniosa de, de Leibniz, Bueno, perdón, de Quine. Es una teoría muy ingeniosa. Eh, Creo que habría argumentos para refutarla y que
puede que haya objetos, puede que haya conjuntos que sean idénticos que solo se abarquen a sí mismos, pero yo creo que los individuos normales y corrientes no son así, son conjuntos de partes. Bueno, pues estos son los argumentos y en realidad esta reflexión sobre los universales fue, como ya hablábamos cuando en la parte biográfica de la primera tanda de esta serie de entrevistas, cuando yo empecé a apartarme del marxismo, a finales de, no sé, entre finales del 72, el año 73, fue por la lectura de Frege, quien me llevó al realismo fue Frege, cuando se plantea si existe el número 2, o cuando decimos que los emperadores del Brasil son dos, Pedro I y Pedro II, y que mm, los reyes católicos son dos, Fernando e Isabel, si ese dos lo decimos por decir o porque efectivamente hay algo en común. Porque si no hay nada en común, ¿en qué se diferencia el 1 del 0, el 2 del 1, el 3 del 2? Hay los Reyes Magos tienen una trialidad, Melchor, Gaspar y Baltasar. Eh, bueno, y así sucesivamente, ¿verdad? Frege lo extiende a las propiedades, hace su célebre distingo entre concepto y objeto. Yo en esa época leí una colección de ensayos de Frege traducidos al español, ensayos de semántica, y nada menos que en el viaje en autocar de Lima a Quito, entre el 30 de junio y el 1 de julio de 1973, no se me ocurrió una lectura más entretenida o para pasar el rato que los ensayos de semántica de Frege. Y fui leyendo todos sus argumentos y me convenció de que había, si es que no lo estaba ya, de que había universales. Claro, eso me apartó del materialismo, porque mm, los individuos son conjuntos, pero son trozos de materia, por lo menos los que nos rodean. Un ángel no es un trozo de materia, pero bueno, no, no tenemos un trato muy asiduo con los ángeles. Pero la prudencia no es un trozo de materia, ni, eh, ni ningún otro es un trozo vamos, los universales normales no son trozos de materia. Por tanto, eso me llevó a despegarme del materialismo. Digamos que ese ha sido mi itinerario y cada vez que me encuentro con un nominalista que dice, no hay prudencia, hay solo, o todo lo más, algunos, los partidarios de otra teoría menos difundida en la filosofía analítica, que es la de los tropos, que dice no hay universales, pero sí se distingue Juan de la prudencia de Juan. Pero la prudencia de Juan es de Juan, no es lo mismo que la prudencia de Josefina. Bueno, una de dos, o tienen algo en común, por lo cual podamos llamar prudencia, porque yo estoy de acuerdo, la prudencia de Juan es el hecho de que Juan es prudente. La prudencia de Josefina es el hecho de que Josefina es prudente. Pero si no tuvieran algo en común, si no pertenecieran al conjunto de los prudentes, pues no habría ningún motivo para usar la misma palabra en un caso y en otro. Es más, estaríamos induciéndonos a engaño e induciendo a engaño a todos usando la misma palabra. Se me dirá, bueno, pero se llama Pedro a dos Pedros que no tienen nada que ver. Bueno, ya sabemos perfectamente que al decir Pedro y apuntar al uno y al decir Pedro y apuntar al otro, no los llamamos Pedro porque tengan algo que ver la petreidad. No existe nada que sea la petreidad. Lo único en común es haber sido llamados en el registro civil
Pedro, y nada más. Muchas gracias, querido Lorenzo. Avancemos. Hemos iniciado el tratamiento de un problema más general que se suele conocer con el nombre de el inventario ontológico, es decir, qué tipos de cosas existen en el mundo. Hemos visto que para ti existen los universales, a diferencia de los nominalistas que lo niegan. Y otro de los tipos de entidades que es debatible son los hechos. Tú resueltamente afirmas que existen, pero nuevamente hay filósofos que creen que no existen hechos. El propio Aristóteles, cuando se enfrenta al problema de qué cosas existen, simplemente dice sustancia, cualidad, cantidad, etcétera, las categorías. Pero una cosa es, por ejemplo, el pizarrón, otra cosa es la blancura. Sabemos que el pizarrón es blanco, pero ontológicamente para Aristóteles no hay un correlato de me es imposible decir de otra manera que el hecho de que el pizarrón sea blanco. Bueno, no vamos a discutir explícitamente lo que es la posición aristotélica, a menos que tú lo desees, pero simplemente puse ese ejemplo para ilustrar la posición de que filósofos en la historia y contemporáneos se resisten a aceptar los hechos como un tipo más de entidades. ¿Qué podrías comentar tú al respecto, por favor? Es muy interesante lo siguiente, y es que hasta, no sé, yo diría Bertrand Russell, pero evidentemente no lo puedo afirmar de manera absolutamente rotunda, porque quizá antes de Russell, a finales del siglo XIX, quizá Brentano, Mainong u eh, otros precursores eh, mm, han hablado de hechos. Para mí, el primer filósofo que reconoce claramente los hechos es Bertrand Russell, eh, lo cual nos mete ya en el siglo XX. Quiere decir que del siglo V o sexto, antes de la era común, hasta finales del siglo XIX, nadie ha creído en los hechos. Ningún filósofo, por lo menos en la tradición de la filosofía que llamamos impropiamente occidental. Habría que estudiar las tradiciones de la filosofía china o de la filosofía india para saber si en ellas hay afirmación de hechos. En lo que yo he leído, bueno, de la India no la conozco, pero lo que he estudiado de filosofía china tampoco. Entonces eso puede parecer, puede parecer a la vez curioso y por otra parte bastante normal. ¿Por qué normal? Porque yo ahora mismo estaba viendo delante de mi ventana una urraca. Una urraca es un ave muy grande, eh, con color eh, blanco por un lado y negro por otro. Estaba viendo la urraca que debe estar construyendo su nido y llevaba en el pico una brizna, no, no, no sé bien, una hebra, no sé bien qué llevaba. Bueno, pues yo qué he visto. He visto la urraca, he visto el volar de la urraca, he visto el posarse la urraca en el tejado. Se puede decir, no, yo lo único que he visto es la urraca. Lo que vemos son cosas. Para Aristóteles vemos también los accidentes, claro. Yo veo el color en parte blanco y en parte negro de la urraca. De manera que pasamos de Platón, Aristóteles, Santo Tomás, llegamos a Spinoza, Leibniz, y el único que yo, habrá otros, porque yo los lógicos y filósofos del lenguaje de la última parte de la Edad Media y del Renacimiento, que son cientos o miles, no sé, por lo menos cientos, y su obra en general está inédita. Hay que ir a las librerías, a las bibliotecas, perdón, pero hay un lógico italiano
del siglo XIV, XV, que se llama Gregorio de Rímini, y Gregorio de Rímini se plantea el problema y dice, los nombres significan objetos, los verbos y adjetivos, cualidades, o sea, universales, y las oraciones o enunciados, ¿qué significan? Es nada. Si son nada, si no significan nada, ¿por qué las necesitamos? ¿Por qué no nos basta decir urraca, volar? Si no, la urraca vuela. Entonces, Gregorio de Rimini dice, en la oración, el enunciado, la sentencia, como lo queramos llamar, tiene un significado que es el complexe significabile. Pero eso para él no es un ente en la realidad, sino eh, un ente puramente mental. Existe en nuestra mente, pero no existe fuera de ella. Y llegamos a finales del siglo XIX y nos encontramos con Frege, otro de mis grandísimos inspiradores. Y Frege dice la, la oración, en Frege hay una correlación entre realidad y lenguaje. La oración también tiene que tener una... Bueno, ya antes Leibniz en un escrito de 1683 había planteado el problema en cierto modo, pero, pero a medias. Fue un escrito inédito que dejó sin acabar y como tantas ideas suyas quedaron en bosquejo. Frege se plantea el problema de qué significa, qué denota una oración. Porque él dice, el, los verbos denotan lo que él llama conceptos. Los conceptos son funciones que envían. Los conceptos no en el sentido normal de la palabra concepto. El Begriff es una función que envía, que toma como argumento un individuo y como valor funcional un valor veritativo, V o F, verdadero o falso. Por tanto, la oración denota lo verdadero o lo falso. Si es verdadera, denota lo verdadero, y si es falsa, denota lo falso. Quiere esto decir que Frege, en cierto modo, reconoce hechos, pero solo hay dos hechos, la verdad y la falsedad. Claro, esto es muy poquito, ¿verdad? Eh, mm, es un mundo muy pobre. Y Russell, pero como digo, antes de Russell, yo creo que hay precursores suyos que van en esa dirección, de habla alemana. Pero como yo los conozco mal y además lo que yo leí de ellos hace muchísimo tiempo y no he vuelto, no he vuelto a ocuparme de ellos, pues sería una osadía por mi parte mencionar aquí a Mainón, a Brentano o a cualquiera de ellos. Pero Russell elabora su filosofía del atomismo lógico y dice los hechos pueden ser nucleares, pueden ser moleculares o atómicos. Moleculares cuando están unidos por una partícula como la conjunción y, la disyunción o, el condicional sí, entonces, y los atómicos los que no son así. Por ejemplo, Juan es valiente. Si es verdad que Juan es valiente, es porque existe el hecho, existe la valentía de Juan. Eso lo reconocía Aristóteles. Pero, ¿qué es la valentía de Juan? Es un hecho en el cual hay dos integrantes, que son Juan y la valentía, unidos por un aglutinante, que es el aglutinante predicativo. El, el, es la gutapercha, como decía el padre Rubianes. Me acuerdo que al hablarnos de la materia y la forma, decía que no había que creer en la filosofía escolástica, claro, que no había que creer que la materia y la forma estuvieran unidas por una gutapercha. No sé si se sigue usando mucho esta palabra,
No, actualmente. no lo vemos. Pues yo creo que ya entonces era insólita, ¿eh? Era más bien de sus tiempos. Yo la conocía, pero vamos, no me sonó, bueno, yo diría un aglutinante. Entonces, eh, mm, que, que hay hechos lo demuestra. Primero, que si la oración no tiene un correlato, la oración verdadera no tiene un correlato en el mundo real, entonces no tiene ninguna denotación y no sabemos por qué es verdadera. Segundo, porque podemos parafrasear perfectamente cualquier oración verdadera con el verbo existir. Juan es valiente, existe la valentía de Juan. Turquía eh, es un país industrializado, existe la industrialización de Turquía. Eh, mm, Juan José Flores eh, fue un usurpador. Bueno, esto se puede evidentemente mirar de diversos modos, pero en fin, eh, fue un usurpador. Existe la usurpación de Juan José Flores. Y así sucesivamente. Ceilán es una isla, existe la insularidad de Ceilán. No existe la insularidad del Ecuador, porque el Ecuador no es una isla. Y otro argumento adicional es que toda, toda oración es susceptible de nominalizarse. No solo con el verbo existir, sino con cualquier otro. Por ejemplo, causar. ¿Eh? La codicia de Alejandro causó el empobrecimiento de su amigo. Quiere decir que hay un hecho, el de que Alejandro es codicioso, otro hecho, que su amigo se empobrece, y una relación de causalidad entre un hecho y el otro. De los hechos hay muchas relaciones, no solo las moleculares de que verifuncionales en que pensaba Russell, sino también las de anterioridad y posterioridad temporal, las de causalidad, las de mayor o menor importancia o relevancia. Hay hechos relevantes para la geografía que son irrelevantes para la matemática. Hay hechos relevantes para la historia del arte que son irrelevantes para la politología, y así sucesivamente. Y en cuanto a lo de ver, yo considero arbitrario decir que yo no veo que la urraca vuela. No, yo no la veo quieta un rato, veo que está quieta, veo el hecho de que está quieta y al rato veo que arranca el vuelo y, y está volando. Yo no veo solo los libros, veo que los libros están alineados, que los libros están en baldas o estantes y veo que esos estantes están colocados unos encima de otros, o unos al lado de otros. Yo no veo solo al amabilísimo eh, y muy querido conserje de mi casa, que es un rumano que se llama Víctor, veo también que Víctor se mueve, que Víctor anda, que Víctor me ayuda a salir eh, al verme con cojear, mm, lo veo llegar, lo veo irse, es decir, que veo muchos hechos y por tanto eh, el problema para mí no es el de la dificultad de postular hechos, sino lo enigmático es que hasta Russell aproximadamente nadie haya caído en la existencia de hechos. Mi concepción de los hechos no es la misma de Russell. La, la concepción de Russell es compartida por Wittgenstein en el Tractatus Logico Philosophicus, con unas diferencias
porque Russell admite hechos moleculares, como hemos visto, admite que Inglaterra, vamos, la Gran Bretaña, es una isla y que Sicilia también lo es, y por tanto admite el hecho conjuntivo de que la Gran Bretaña y Sicilia son islas. En cambio, Wittgenstein en el Tractatus solo reconoce hechos atómicos. Hay otras diferencias entre ellos. Wittgenstein es un discípulo de Russell, pero como era un elemento tan estrambótico y, y sui generis e inclasificable, pues siempre fue todo a lo suyo, a su modo. Mira que cuando fue un discípulo de Russell, sí, es decir, que se inspiró en Russell, pero de algún modo el atomismo lógico de Wittgenstein difiere. Bueno, pero si todo esto es así, tan obvio y tan palmario como yo lo estoy diciendo, ¿cómo así no se le ocurrió a Platón? ¿Cómo no se le ocurrió a Santo Tomás? ¿Cómo no se a Leibniz un poco, pero cómo no se le ocurrió a Spinoza? ¿Cómo no se le ocurrió a Kant? Pues no lo sé. Es decir, yo más bien quizá la respuesta muy banal es que no basta con que algo sea evidente para que caigamos en ello. Las verdades matemáticas son evidentes y algunas de ellas muy sencillas. Que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esto nos lo enseñaron en geometría cuando éramos bastante pequeñitos y es obvio, pero sin duda hubo eh, miles y miles y miles de generaciones humanas que no lo sabían, no habían caído en eso, ¿no? Eh, Algo tan sencillo como que plantar una simiente puede generar una planta que cultivándola puede nutrirnos, es la agricultura, pues es algo para nosotros bastante obvio, pero hará unos 10.000 años aproximadamente que se descubrió y nuestra especie del pedantemente autodenominado Homo sapiens sapiens existe desde hace 200 o 300.000 años, para no hablar ya de las otras especies cercanísimas, nuestros primos del género Homo, como los neandertalenses. Y bueno, hay cosas obvias que, ¿por qué las civilizaciones amerindias que, que inventaron prodigios de ingeniería, de arquitectura, de astronomía, de saber, ¿por qué no inventaron la rueda? Pues esto, una vez inventada, dijeron, pues, si es lo más fácil del mundo, ahí está. Pues sí, pero no todo lo que nos parece después más fácil del mundo, pues el llamado huevo de Colón, que es una leyenda apócrifa que se atribuye a Cristóbal Colón, que le dijeron, bueno, eso lo hubiera hecho yo, coger naves y ir en dirección a Poniente, pues se me hubiera podido ocurrir a mí. Y poner un huevo de pie, pues mire, y lo cascó por el lado ancho y lo puso de pie. Una vez hecho, pues, pues es obvio, ¿no? Hoy la mayoría de los filósofos analíticos, no todos, admiten la existencia de hechos. Quine no. Quine fue de los primeros, es decir, el Círculo de Viena, el positivismo lógico, eh, por ahí no admitieron hechos. Eso fue un poco posterior. Pero bueno, todos los posteriores, Bergman, Héctor Neri Castañeda, eh, la mayoría han admitido hechos. No todos, como digo. David Lewis no, por ejemplo. O sea, hay excepciones. Muchas gracias. Muy interesantes todas tus consideraciones y comprendemos cómo justificas tú la postulación de hechos como un tipo de entidades más que pueblan el mundo.
Ahora, pasando a otra temática, o sea, hemos visto qué es del cero la existencia, qué tipos de cosas existen en el universo, y pasando ahora al opuesto del ser, el no ser, la inexistencia, es otro de los grandes problemas con los que tiene que verse la ontología. Y aquí tenemos varios ejemplos de inexistentes. Podríamos hablar de los entes de ficción o literarios, entes imaginarios, por ejemplo, Don Quijote, Pegaso, los puros posibles, es decir, las entidades que no son reales, pero podrían existir, o las carencias. Si yo estoy este rato en mi estudio y aquí no tengo una refrigeradora, no hay una planta, no están mis mascotas aquí, esas son carencias. Entonces he mencionado tres tipos de inexistentes y todo eso nos genera el interrogante de en qué consiste el no ser. Puede ser que el no ser sea. Sabemos que Parménides, con su razonamiento, se opone y tras de él, muchísimos, quizás la grandísima mayoría de los filósofos, no pueden admitir la existencia del ser. Y Del no hasta ser. dónde, la existencia del no ser, perdón. Entonces, hasta dónde yo conozco tu tesis, tu primera tesis de doctorado en filosofía, no, que yo recuerde, o quizá que tal vez no lo leí, pero no he descubierto que en tu tesis del 1979 tú hables o reconozcas el no ser, pero posiblemente en fundamentos de ontología dialéctica y también en El ente y su ser y en otros tantísimos otros escritos, tú aceptas la existencia del no ser. ¿Podrías, por favor, comunicarnos cuál es tu pensamiento al respecto? Bueno, vamos a ver. El no ser, el primer indicio que tenemos del no ser es que usamos la palabra no. Esa palabra, por la relación que hay entre lenguaje y realidad, vemos que, mm, que el libro que tengo enfrente eh, es grueso. Vemos que las aves vuelan. Vemos muchas cosas positivas y las afirmamos. Pero también veo que la urraca no tiene cuatro patas, sino dos. Veo que el libro no está caído en el suelo. Vemos algo que para expresar lo cual necesitamos el no. Y el no, o bien tiene un correlato extramental, o es un puro invento. Veo el libro está en griego, el libro no está en latín, el libro tampoco está en chino, el libro está en griego. Pero eh, yo, para comunicarte, eh, claro, si está todo él en griego, es obvio que no está en chino ni en birmano, pero yo podía vehicular una información menor diciendo el libro no está en chino. Eso me deja muchas posibilidades. Puede estar escrito en húngaro, o en árabe, o en noruego, o en portugués, pero, eh, pero ya si sé que no está en chino, ya sé algo. Por ejemplo, eh, hay quien tiene su librería clasificada en los libros en su propio idioma, y los libros en idiomas extranjeros porque los conoce mal, le cuesta trabajo y no, bueno, puede echarles un vistazo. Entonces, dice, los libros en español y los que no están en español. Los que no están en español pueden estar en francés, en inglés, en alemán, en turco, en árabe, en lo que sea. Bien. Ese no corresponde a algo que tiene que haber, la nihilidad tiene que haber en la realidad. Si no hubiera nihilidad o no ser, toda la realidad podría expresarse exhaustivamente
con afirmaciones y sin negaciones. Es decir, no habría hechos negativos. Y volviendo a Russell, en una conferencia, si mal no recuerdo, del año 1919, recién terminada la Primera Guerra Mundial, porque durante la guerra él estuvo incluso preso porque era antibelicista y, y fue sometido a oprobio, estigmatización eh, e incluso me parece que pasó un tiempo encarcelado. Bueno, pues Russell fue, fue rehabilitado como el gran filósofo que era y pronunció unas conferencias célebres que culminan una etapa de su carrera filosófica y es la filosofía del atomismo lógico, The Philosophy of Logical Atomism. Y dejó perplejos a sus oyentes cuando afirmó que existen hechos negativos, porque se creía que para él, como para Wittgenstein, solo había hechos afirmativos. Ya hemos dicho, el hecho de que Juan sea valiente es un, un conglomerado, por decirlo así, en el cual están unidos Juan y la valentía por un aglutinante predicativo. Pero Russell demuestra que no podemos describir exhaustivamente el mundo si no añadimos los hechos negativos. Por ejemplo, describir exhaustivamente este mundo sin decir que en él no existe Don Quijote, no lo describe exhaustivamente, a menos que añadamos una colección. Existe esto, esto, esto y nada más. Ah, nada más. Pero, ¿qué queremos decir con nada más? ¿Esa palabra nada significa algo o es otro flatus vocis que no significa nada? Es como abracadabra. Bueno, pues nada más quiere decir que cualquier otro hecho que se añada tiene que ser negativo. No existe. Ahora, los inexistentes, bueno, que en mi tesis doctoral yo no hable del no ser, me sorprende, pero claro, tendría que releerla, puesto que yo soy y era entonces un muy hegeliano, vamos, influido por Hegel, quiero decir, cuya, cuya lógica empieza por la dialéctica del ser y la nada. Podemos identificar la nada con el no ser. Y más allá, yo era heraclitiano, para quien de nuevo se da ese engarce entre ser y no ser. Los inexistentes, Aristóteles, que no habla de hechos, pero sí dice, al hablar de los accidentes, que solo existen los accidentes que tienen las cosas y no los accidentes que no tienen. Por ejemplo, encima de la mesa tengo mi termo con el té, tengo la tableta, tengo algún otro adminículo, pero no tengo libros, ni tengo papeles, ni tengo juguetes, y podríamos ir al infinito, o qué no hay en la estancia donde estoy yo ahora, pues lo mismo. Entonces, Aristóteles tenía horror al infinito, como todos los griegos, y creía que había accidentes de cosas que tenían esos accidentes, pero no accidentes que no tuvieran las cosas. Eso traducido al lenguaje de los hechos nos lleva a que si hay hechos negativos, son infinitos. Pero hoy no tenemos miedo al infinito. El libro que tengo enfrente de La República de Platón está escrito en griego, no está escrito en alemán, ni en portugués, ni en suajili, ni en singalés. Podríamos ir al infinito.
ni en Esperanto, ni en otras lenguas imaginarias, porque ¿por qué nos vamos a limitar? Entonces, tú me has hablado de los hechos inexistentes, de ficción, pero para mí esos hechos existen en otros mundos diferentes de este. Existe Don Quijote, existe Sancho Panza. Si los capítulos que se le olvidaron a Cervantes de Juan de Montalvo son verídicos o no son verídicos, podríamos, podríamos debatirlo, pero, pero tanto Cervantes como Juan de Montalvo eh, se refieren, describen a un personaje existente, pero no en nuestro mundo, no en este mundo nuestro de la experiencia cotidiana. Pero el poder existir en un mundo sí y en otro mundo no es por participar del no ser. El no ser existe. Ese es un gran problema, evidentemente, para eso está la solución dialéctica, contradictorialista, y es que decía San Agustín que decir la verdad es decir lo que es. Bueno, yo lo parafrasearía diciendo, una oración es verdadera o un pensamiento es verdadero cuando mientan o nombran un hecho existente y son falsos cuando no nombran un hecho existente. Pero ojo, ese hecho inexistente en este mundo puede ser, y a menudo es, existente en otro mundo. Y esa es la gran obra de la ficción. Por eso la ficción no es, no es abracadabra, no es un grimorio carente de denotación. Denota hechos, el literato, el novelista, el dramaturgo, eh, escrutan mundos por la imaginación, por esa capacidad que tiene también el ser humano, que además de ver, oír, oler, gustar y tocar, tiene esa otra capacidad de imaginar por la cual se relaciona con otros mundos posibles. Y Gracias. aquí, claro, hay una objeción que se me puede hacer, que me hizo una compañera tuya en una clase en Quito, diciéndome, se llamaba una costarricense, Lorena Araya, me acuerdo de su nombre, yo no sé si tú la recuerdas, No, no, Lorenzo. y me dijo, pero si lo que usted dice es verdad, hasta los sueños eh, tienen realidad en otro mundo. Bueno, yo no veo, no puedo afirmarlo rotundamente, pero no veo inconveniente a que todas las cosas buenas o más generalmente malas que nos suceden en los sueños nos estén sucediendo en otros mundos posibles. Gracias, querido Lorenzo. Se comprende que el no ser tiene realidad, mucho más si es que aceptamos una teoría gradualista de la existencia. Eh, Ahora, para terminar la entrevista de hoy, querido Lorenzo, una última pregunta. Un grandísimo problema, si no estoy mal, en primer lugar formulado por Leibniz: ¿por qué existe algo en vez de nada? Eso podría entenderse en el sentido de que, ¿cuál es la razón lógica, una razón suficiente para la existencia del mundo? O una alternativa podría decir que no hay esa razón detrás de la existencia del mundo y por lo tanto el que el universo exista es un hecho bruto, sin por qué, igual hubiera podido no existir. Entonces, tú como racionalista eh, tienes un porqué para la existencia del mundo. No daría lo mismo, no es igual que exista o no exista. Entonces, frente a estos interrogantes, ¿qué podrías decirnos, por favor? Bueno, la, en la tradición escolástica de la filosofía perennis hay, hay una afirmación que viene de Aristóteles que es bonum ens et bonum convertuntur, que literalmente tomado sería ser y ser bueno son lo mismo, y cuya formulación más actualizada es la de Hegel: todo lo racional es real y todo lo real es racional. Eh, mm, yo me inscribo en toda la tradición de la filosofía perennis
de la filosofía racionalista de la edad moderna, estos autores que he citado reiteradamente, para los cuales no es que ser y ser bueno sea lo mismo, pero en el ser hay hay implícita una bondad, hasta el punto de que un mundo es óptimo cuando realiza la mayor cantidad posible de existencia. Y todo mal es una carencia. Se me ha objetado, recuerdo mi director de tesis doctoral, Paul Gaucher, que me objetó, ¿es que el incendio no tiene realidad? Sí, el incendio tiene realidad, pero esa realidad es destructiva. Es decir, pensemos en cualquier mal. Cualquier mal es un deshacer, es un quitar, es un aniquilar. Eh, por tanto, el ser ya de suyo, esa idea de Leibniz de que la esencia tiende al existir, porque hay, hay un principio que lleva a que exista la realidad, porque el que no existiera sería peor. El no- un- Imaginemos una no realidad en la cual no hubiera nada. Mm, En ese no haber nada sería más pobre, habría menos valor que lo que hay en un mundo, por imperfecto que sea, como el nuestro, o en la serie de los mundos posibles. Segundo, este es mi primer argumento. Mi segundo argumento es de Kant, de una obra precrítica escrita en 1773 o 76, no recuerdo el año exacto, en que dice aquello que eh, de aquello cuya inexistencia haría imposible cualquier otra existencia, no puede darse. Es un argumento muy, a favor de la existencia de Dios, Beweisgrund, el único argumento posible a favor de la existencia de Dios, que luego él en su obra crítica no menciona, cuando refuta los argumentos de la existencia de Dios, no menciona el suyo. Bueno, pues imaginemos una no realidad, no la voy a llamar realidad, un espacio vacío, pero sin espacio, porque si hay espacio newtoniano, ya hay algo. Un- una especie de cavidad o oquedad, por llamarla así, sin nada. La existencia de eso es imposible, porque haría todo lo demás imposible. Por tanto, aquello cuya inexistencia, o sea, tiene que haber como mínimo una cavidad, una, un espacio, un entorno que si- sin el cual nada podría existir. Y por tanto, si no hubiera nada, ni cavidad, ni espacio, ni entorno, eso es imposible porque haría imposible todo lo demás. Pero tercer argumento, no sé si el segundo argumento convence del todo. El tercer argumento es que vamos a imaginar, Gorgias fue el primer nihilista que dijo, nada es verdad. Si algo fuera verdad, no lo podríamos saber, y si lo pudiéramos saber, no lo podríamos decir. Por tanto, no existe nada. Si nada es verdad, no existe nada. No hay. Bueno, imaginemos que no exista nada. Hay un hecho negativo, el hecho de que no existe nada. Por tanto, es lógicamente imposible que no exista nada, porque no existiendo nada, existe el hecho negativo de que no existe nada. Entonces, estas razones, ligadas la una a mi concepción del ser, no idéntica al bien, pero vinculada al bien. La segunda, ese argumento kantiano de que lo que suprima toda posibilidad es imposible. Y el tercer argumento, de que
la inexistencia de todo es lógicamente imposible porque implica la existencia de ese hecho negativo, esto me lleva a afirmar que hay una razón válida para que haya ser, para que haya realidad, en vez de que no hubiera nada. Quiero mencionar otro argumento que se ha enunciado en, entre los físicos, entre los físicos contemporáneos, o yo diría más bien filósofos de la física, que dicen, si no existiera, tiene que haber algo, tiene que haber un mundo, y este mundo, porque si no existiera, no podríamos saber que no existe. Es el argumento llamado antrópico, que ha dado lugar a una controversia, se han vertido ríos de tinta en torno a... Bueno, para mí es un argumento puramente pragmático, no tiene valor demostrativo, porque evidentemente si en un mundo sin vida no podríamos saber que no hay vida, y si no hubiera nada, no podríamos saber que no hay nada, pero eso no es una carencia nuestra, de manera que el decir, de algún modo vienen a decir algo así como que tiene que existir este mundo para que nosotros lo conozcamos. Pero no, el mundo no tiene que existir para que nosotros lo conozcamos. Sin duda, un mundo donde hay seres inteligentes que se plantean estos problemas es un mundo más valioso que otro donde no hay tales seres inteligentes que filosofan y, y- y se plantean estos problemas. Pero vamos, a mí el argumento antrópico, pues no lo, no lo considero un argumento de gran interés filosófico. Muchas gracias, querido Lorenzo. Con esto llegamos al final de esta 13ª entrevista y no sin antes invitarles para la continuación de la misma el próximo domingo, el, en la cual abordaremos la gran cuestión de los famosos principios ontológicos. Te agradezco a ti, querido Lorenzo, por tu tiempo y a quienes nos han seguido, nos están mirando, también muchas gracias. Que pasen bien. Hasta luego. Adiós.